Comentario Juan capítulo 1 y 2. Bosquejo sugerido de Juan. Prólogo. Versículo 1 al 18. Periodo de consideración. Capítulo 1, versículo 19 al capítulo 6, versículo 71. Aún no ha venido mi hora. Capítulo 2, versículo 4. Cristo y los discípulos. Capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 12. Cristo y los judíos. Capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 36. Cristo y los samaritanos. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 54. Cristo y los líderes judíos. Capítulo 5, versículo 1 al 47. Cristo y las multitudes. Capítulo 6, versículo 1 al 71. Cristo número 1. No andaban con él. Capítulo 6, versículos 66 y 67. Periodo de conflicto. Capítulo 7, versículo 1 al capítulo 12, versículo 50. Nótese cómo los judíos se oponen a Cristo. Ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Capítulo 7, versículo 30. Conflicto sobre Moisés. Capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 11. Conflicto sobre Abraham. Capítulo 8, versículo 12 al 59. Conflicto sobre la filiación. Capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 42. Conflicto sobre el poder. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 11. Cristo, número 2. No creían en él. Capítulo 12, versículo 12 al 50. Periodo de clímax. Capítulo 13, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Capítulo 13, versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Capítulo 17, versículo 1. Clima de preparación para la cruz. Capítulo 13, versículo 1 al capítulo 7, versículo 26. Clima de incredulidad de los judíos. Capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Jesús, número 3. Le crucificaron. Capítulo 19, versículo 13 al 22. Clímax de fe de los discípulos. Capítulo 20, versículo 1 al 31. Epílogo. Capítulo 21, versículo 1 al 25. Notas preliminares a Juan. El tema del Evangelio. Versículos claves. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. El tema de Juan es Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Su libro se refiere a las señales que Cristo realizó durante su ministerio, señales que prueban su deidad. Estas señales las vieron testigos dignos de confianza, sus discípulos y otros, y por consiguiente fidedignos. Juan quiere que los hombres crean que Jesucristo como Señor y reciban nueva vida por su nombre. Comparación con los demás evangelios. A los primeros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos. Se les aplica ese adjetivo debido a un vocablo griego que significa ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas ven todos
la vida de Cristo de una manera similar, cada uno con su propio énfasis. Mateo presenta a Cristo como el Rey de los judíos. Marcos muestra a Cristo como el siervo y escribe para romanos. Lucas ve a Cristo como el Hijo del Hombre y escribe para griegos. Juan presentó a Cristo como el Hijo de Dios y escribe para todo el mundo, en tanto que los primeros 3 evangelios analizan principalmente los hechos de la vida de Cristo. Juan se refiere a los significados espirituales de esos hechos. Va mucho más allá y presenta verdades que no se enfatizan en los otros evangelios. Por ejemplo, los 4 evangelios registran la alimentación de los 5.000, pero solo Juan anota el gran sermón sobre el pan de vida. Versículo 6, capítulo 6, que explica el significado del milagro. Por eso es que Juan usa la palabra señal en lugar de milagro, porque una señal es un milagro que lleva consigo un mensaje. Palabras claves. Note al leer el Evangelio de Juan que estas palabras se repiten: vida, creer, luz y tinieblas, verdad, testigo o testimonio, mundo, gloria, recibir, Padre, venir y eterna. Estas palabras claves resumen el mensaje del Evangelio.